Que tu hijo se calle cuando gritas no significa que te respete, porque a veces solo significa que ha aprendido a esperar a que pase la tormenta. Y sé que esto te puede incomodar, porque muchas madres me dicen, es que si estoy tranquila, no me hace caso. Si hablo bien, pasa de mí. Si intento no gritarle, pues se me sube a la chepa. En cambio, cuando su padre se pone serio, ahí es cuando obedece. Cuando alguien se impone más fuerte, ahí sí reacciona. Y claro, desde fuera parece evidente, ¿no? Parece que quien grita más autoridad tiene. Parece que quien amenaza más, consigue más. Y parece que quien se pone más duro, pues logra que el adolescente le obedezca. Pero quiero que miremos esto con calma. Vamos a analizarlo. Porque no todo lo que parece autoridad lo es. A veces lo que llamamos respeto en realidad es miedo. Y el miedo puede hacer que un adolescente obedezca en ese momento. Puede hacer que se calle, puede hacer que baje la mirada, puede hacer que recoja algo rápido. Puede hacer que diga, vale, para que le dejen en paz. Pero eso no significa que haya entendido. No significa que haya madurado. Y no significa que haya incorporado ese límite. Y sobre todo, no significa que te vaya a respetar más. A veces, solo significa que voy a hacer lo que me piden para que esto acabe cuanto antes. Y eso no es respeto. Eso es una supervivencia emocional. Es una obediencia por miedo. Es una sumisión temporal. Y puede parecer que en el momento funciona, porque hay silencio, pero por dentro no siempre está pasando lo que tú crees. Por dentro puede estar pues acumulando mucha rabia, puede estar desconectado, puede estar pensando que en cuanto pueda hará lo que quiera, pero sin que le pillen, por supuesto. Y puede estar aprendiendo a esconder, a mentir. Puede estar aprendiendo que en casa no se habla, se aguanta. Y eso a largo plazo no está construyendo esa autoridad que necesitas. Está construyendo más distancia entre vosotros. Mira, muchas madres llegan a este punto y están muy confundidas porque ellas intentan hacerlo bien. Intentan no gritar, intentan hablar, intentan explicar, intentan razonar, intentan acercarse más a él. Y el adolescente parece que no responde, que pasa de ellas, que les contesta mal, que te dicen ahora voy y no va. Le dices algo con calma y parece que no te ha escuchado y entonces aparece esa sensación horrible, ¿no? Es que si no me pongo dura no me toma en serio. Y desde ahí nace una idea muy peligrosa. Ser tranquila es ser blanda. Y no, ser tranquila no es ser blanda. Hablar sin gritar no es ser blanda. Escuchar a tu hijo no es ser blanda. No entrar en cada provocación no es ser blanda. No imponer desde el miedo no es ser blanda. El problema es que muchas veces confundimos dos cosas que no son lo mismo. Confundimos calma con debilidad y confundimos un grito con autoridad. Pero una madre puede hablar bajo y tener muchísima autoridad. Y una madre puede gritar mucho y estar completamente desbordada. Porque la autoridad no está en el volumen, está en la posición que ocupas. Está en la coherencia. Está en que tu hijo sepa que cuando dices algo, lo sostienes de verdad. Está en que haya límites claros. Está en que no necesites perder el control para que algo tenga peso. Y aquí viene algo importante. Si tú solo consigues que tu hijo te escuche cuando gritas, el problema no es que tengas que gritar más. El problema es que el vínculo entre tu palabra y el límite se ha roto. Tu hijo ha aprendido que mientras hablas normal, todavía no vas en serio. Ha aprendido que la cosa empieza a contar cuando tú empiezas a subir el tono, cuando amenazas, cuando explotas, cuando le dices hasta aquí. Y entonces, sin querer, la casa entra en una dinámica muy agotadora. Tú le avisas y él te ignora. Tú le repites y él sigue igual. Y entonces, cuando tú subes el tono, él se defiende y tú le subes más, él se cierra y es cuando tú explotas. Y cuando tú explotas es cuando por fin se empieza a mover algo. Y claro, tu cabeza saca una conclusión muy lógica. ¿Ves? Hasta que no grito, esto no funciona. Pero quizá la conclusión no es esa. Quizá la conclusión es,
Mi hijo ha aprendido que solo tiene que reaccionar cuando yo llego al límite. Y eso es muy distinto. Porque si en casa el límite solo aparece cuando gritas, el adolescente no aprende a respetar el límite. Aprende a medir tu nivel de enfado. Aprende a calcular hasta cuánto puedes tirar. Aprende a esperar hasta que tú ya no puedes más. Y eso te deja a ti muy agotada. Porque cada límite se convierte en una pelea. Cada petición se convierte en una negociación. Cada recoge eso acaba en una discusión. Cada apaga el móvil acaba pareciendo una batalla. Y tú terminas sintiendo que educar es estar todo el santo día empujando. Por eso, cuando una madre dice, es que con su padre sí obedece, yo siempre intento mirar un poquito más allá. Porque puede ser que con su padre obedezca, sí. Pero la pregunta es, ¿obedece porque le respeta o porque le tiene miedo? ¿Obedece porque ha entendido el límite o porque no quiere enfrentarse a la bronca de después? ¿Obedece delante de él y luego hace lo contrario cuando no está? ¿Obedece pero está distante? ¿Obedece pero no habla? ¿Obedece pero miente? Porque a veces confundimos el resultado inmediato con educación. Y no son lo mismo. El resultado inmediato es, ha hecho lo que le he dicho. Y educación es, está aprendiendo a hacerse cargo incluso cuando yo no estoy delante. Y eso es mucho más potente. La obediencia por miedo puede darte una victoria rápida, pero muchas veces te va a cobrar un precio muy alto después. El precio puede ser el silencio, puede ser distancia, puede ser más mentiras, puede ser más desafíos. Puede ser que tu hijo deje de contarte cosas. Puede ser que solo se comporte cuando le estamos vigilando. Puede ser que por fuera parezca que obedece, pero por dentro esté cada vez más desconectado de ti. Y esto no es lo que quieres, porque tú no quieres un hijo que te tenga miedo. Tú no quieres un hijo que te respete, quieres que te escuche, que pueda hablar contigo, que te entienda que en casa hay límites, que sepa que tú eres su madre, no su colega, pero que tampoco tenga que protegerse de ti, que tampoco te tenga miedo. Y aquí es donde muchas madres se rompen un poco por dentro, porque se comparan, ¿no? Es que con su padre se obedece, es que a él no le contesta igual, es que conmigo se permite cosas que con él no se permite. Y entonces empiezan a pensar, ¿seré yo que no sé poner límites? ¿Seré yo que soy demasiado blanda? ¿Seré que para que me respete tengo que ponerme mucho más dura? Pero no, no tienes que convertirte en una madre más fría, no tienes que copiar una autoridad que funciona desde el miedo, no tienes que gritar más fuerte para que tu palabra tenga más peso. Lo que necesitas es recuperar una autoridad que no dependa de explotar. Porque si para que tu hijo reaccione tienes que llegar a tu límite, también estás tú atrapada en una cárcel. Atrapada en repetir, atrapada en avisar 1000 veces, atrapada en subir el tono, atrapada en convertirte en una versión de ti que luego te duele y te sientes culpable. ¿Verdad? Y después de la bronca, ¿qué es lo que pasa? Sí, ha obedecido, pero tú te quedas mal. Porque no es así como quieres educar. No es así como querías hablarle. Y no es así como quieres que funcione tu casa. Así que de madre a madre te digo esto. Esto duele mucho. Porque tú no gritas porque quieras hacerle daño. Gritas porque estás agotada. Porque ya no sabes cómo hacerte escuchar. Porque sientes que si no subes el tono, nadie te toma en serio. Porque has intentado hablar bien y parece que no sirve. Llevas demasiado tiempo sintiendo que todo acaba dependiendo de tu nivel de enfado. Y eso desgasta. Te desgasta como madre, como mujer y también desgasta la relación con tu hijo. Porque después de muchas discusiones ya no solo está el problema inicial. Ya no es solo la habitación, el móvil, la hora de llegar, la contestación. Ahora también está todo lo que se ha acumulado a tu alrededor. Tu cansancio, tu rabia, tu sensación de no ser respetada, la sensación de estar siempre bajo un ataque constante, tu miedo a perder la autoridad, su necesidad de defenderse, y así una conversación que podía ser sencilla termina convirtiéndose en otra batalla. Y aquí empieza la pregunta que siempre nos hacemos. Vale,
¿Y cómo hago para que me obedezca? ¿No? La pregunta es, ¿cómo recupero mi autoridad sin perder el vínculo con mi hijo? Porque ese es el punto. No quieres ser más blanda, pero tampoco quieres vivir imponiéndote a gritos. No quieres que te tome el pelo, pero tampoco quieres que te tenga miedo. No quieres dejarlo pasar todo, pero tampoco quieres que cada límite sea una guerra, ¿verdad? Y esto no se resuelve con una frase, no se resuelve con un castigo más fuerte, no se resuelve diciendo voy a tener más paciencia. Y tampoco se resuelve copiando lo que hace el padre si lo que hay debajo es más miedo. Se resuelve mirando qué está pasando en tu casa. ¿Dónde se rompe tu autoridad? ¿En qué momentos acabas perdiendo el control? ¿Qué papel está ocupando cada adulto? ¿Cómo responde tu hijo a los límites? Y cómo reconstruir una forma de autoridad que sea firme pero no agresiva, cercana pero no permisiva y clara pero no a gritos. Porque no se trata de elegir entre dos extremos, no se trata de ser la madre que grita o la madre que cede, no se trata de ser la dura o la blanda, y no se trata de vivir apagando fuegos o tragándote todo para que no haya conflicto. Hay otro lugar, un lugar donde tu hijo puede notar que le quieres, pero que también hay límites. Un lugar donde tu palabra tiene peso sin que tengas que andar perdiendo los nervios por casa. Y un lugar donde no necesitas asustarle para que te escuche. Un lugar donde puedes ser firme sin romper la relación. Y ese lugar no se improvisa en mitad de una discusión. Se construye, pero con una estructura, con coherencia, con límites claros, con una forma distinta de responder cuando tu hijo te desafía, o te ignora, o te contesta mal. Y eso es precisamente lo que trabajamos en nuestro acompañamiento. No te decimos simplemente, tienes que ser más firme. No, porque muchas veces ya lo has intentado, ¿verdad? Tampoco te decimos, tienes que tener más paciencia, porque paciencia seguramente has tenido demasiada. Lo que hacemos es mirar tu caso, tu hijo, tu manera de poner límites, la forma en la que él responde, el papel del otro adulto si es que lo hay, las discusiones que se repiten, los momentos en los que sientes que pierdes la autoridad. Y desde ahí diseñamos contigo el paso a paso para recuperar una autoridad firme, sin gritos y sin convertir la casa en una batalla. Porque no tienes que elegir entre que tu hijo tenga miedo o que te tome el pelo, porque hay otro camino, pero hay que construirlo bien. Y no tienes que hacerlo sola. Así que quédate con esto. Obedecer por miedo no es respeto. Es una sumisión temporal. Puede parecer que en el momento funciona, pero el respeto real nace de imponerse más fuerte. No nace de imponerse más fuerte. Nace de una autoridad que se sostiene en el tiempo. De un vínculo que no se rompe. Y de unos límites que no dependen del grito. Así que si mientras escuchabas este vídeo has pensado, ¿esto me pasa a mí? Siento que si no grito no me hace caso, con su padre obedece pero conmigo no, estoy cansada de tener que ponerme dura para que me respete, entonces tienes el enlace en la descripción para agendar una llamada con nosotros y contarnos tu caso. En esa llamada vemos qué está ocurriendo en tu situación concreta y si nuestro acompañamiento puede ayudarte a recuperar tu autoridad sin gritar y sin perder el vínculo con tu hijo adolescente. Así que agenda tu llamada desde el enlace que tienes en la descripción y nos vemos en la sesión. Un abrazo.